En 1930, un muchacho de 16 años llamado Julio Florencio Cortázar, alumno de la Escuela Normal Mariano Acosta, se quedaba dormido durante las clases de pedagogía impartidas por el profesor Jacinto Cúcaro. Por lo menos, hasta que el maestro, para aliviar el tedio, comenzaba a contar las peleas de un boxeador que idolatraban los argentinos, Justo Suárez, el Torito de Mataderos. Entonces, el futuro escritor escuchaba con avidez. Cortázar fue toda su vida un amante del boxeo. Además de dedicar inolvidables páginas a este deporte, situó en la Catedral del Box, el Estadio Luna Park, algunos de sus mejores relatos. Era un asiduo concurrente al Luna Park y alguna vez inclusive hasta escribió en el Gráfico alguna nota sobre alguna pelea. Nota que para mí es muy literaria, es una visión literaria del boxeo, no la visión que podría tener un crítico deportivo. Yo creo que él encontraba en el boxeo algo bastante parecido a lo que encontró en la literatura, que era, bueno, figuras, una especie de ballet solo visual, figuras que no pueden repetirse, como en el jazz, como en la improvisación, y bueno, un ejercicio físico del que él no había sido capaz. Cortázar no es el único caso de un escritor deslumbrado por el boxeo, sino uno de los tantos. Bueno, todos saben que Ernest Hemingway amaba el boxeo y que se calzaba los guantes, que Norman Mailer ha hecho lo mismo, que Jack London ha escrito muchas crónicas de boxeo. Hay algo en ese juego de jugarse la vida cada vez que uno sube al ring, hay algo en eso de exponerse hasta el hueso que atrae a cualquier escritor. Cortázar no es la excepción, seguramente porque vivió la decepción de Firpo Dempsey. Todo comienza una noche de 1923. El Polo Ground, estadio de béisbol de Nueva York, es escenario de la pelea del siglo. El argentino Luis Ángel Firpo, gigante de 1,97 m, enfrenta al campeón mundial Jack Dempsey. Durante un primer round que electrizó a los 100.000 espectadores, Firpo castigó al rival hasta arrojarlo fuera del ring. Ayudado por los espectadores y el árbitro, Dempsey reanudó el combate. La cuenta que el referí había postergado ilegalmente llegó a 9 y al reanudarse el match, el campeón del mundo se recuperó y venció por nocaut. La pelea del siglo había sido transmitida a la Argentina por medios precarios, ya que aún no existía la radiofonía profesional. En las calles, los porteños siguieron las incidencias del combate por altavoces. Cuando Dempsey fue arrojado del ring, creyeron que Firpo era el triunfador. Sonaron las sirenas en la ciudad y estalló el júbilo. Luego se supo la verdad. La derrota de Firpo fue considerada una tragedia y se llegó a pedir que Argentina rompiera relaciones diplomáticas con Estados Unidos. En aquellos tiempos, Buenos Aires era la París de Sudamérica y nos hacía falta triunfar en los Estados Unidos. Tal vez mucha gente no tenga en claro el valor histórico de esa pelea, que para Julio Cortázar es uno de los grandes hitos de la historia argentina. Estos hechos fueron seguidos por Julio Cortázar, un chico de 9 años de gran precocidad, desde su casa de Banfield, al sur de Buenos Aires. Mucho después confesaría que aquella pelea definió su pasión por el boxeo. En 1930,
el profesor Cúcaro inició a Julio Florencio en el culto a Justo Suárez, el boxeador de peso liviano que había reemplazado a Firpo en el corazón de los aficionados. Suárez, en recuerdo del legendario toro, había sido bautizado por el pueblo como el Torito de Mataderos. Firpo era el boxeador que ganaba en los Estados Unidos. Como con los años sería Monzón aquel que ganaba en Europa, pero que nunca llenó el Luna Park. En cambio, el Torito de Mataderos era un muchacho absolutamente de pueblo, venía de los mataderos justamente, con un estilo de boxeo salvaje y atrevido, con una diafanidad en esa sonrisa que atraía multitudes. Justo Suárez había nacido en 1909, octavo hijo de un peón de los mataderos porteños. Creció en la miseria hasta que en 1928 ganó el título de campeón argentino. A mediados del 30 fue a Estados Unidos, donde obtuvo una seguidilla de clamorosos triunfos por nocaut. El Torito consiguió una pelea que debía lanzarlo hacia la corona mundial. El escenario fue el Madison Square Garden de Nueva York. Su rival era Billy Petrole, llamado el Expreso de Fargo. Billy Petrole, ante la decepción del público argentino, humilló al Torito derrotándolo en pocos rounds. Después se supo que la salud de Justo Suárez estaba ya minada por la tuberculosis. 2 años más tarde, en Buenos Aires, el ascendente Víctor Peralta le arrebató el título argentino. La enfermedad, la pobreza y el abandono acabaron con Suárez, quien murió en un hospital de Córdoba en 1938. Su cadáver fue velado en la Catedral del Boxeo, el Estadio Luna Park. El ascenso y derrumbe de Justo Suárez impresionaron profundamente a Cortázar. Varios años después, ya radicado en París, escribiría de una sentada y en solo 2 horas el cuento Torito, un monólogo en el que Justo Suárez cuenta su historia en lenguaje coloquial. Cortázar dedicó este legendario relato a Jacinto Cúcaro, el profesor que lo acercó al mundo del box y le enseñó acerca del fenómeno de cientos de corazones palpitando al unísono tras el simple resonar de una campana. El Torito fue la referencia más importante en esta relación que él tuvo con el boxeo y que lo explicó entonces desde las raíces sociales, del comportamiento poético a través de la violencia inclusive. Lo recuerda en el dolor al Torito, en su relación con su cosa más íntima que fue su mujer, en el amor. Al Torito lo reencuadra en un contexto humano que nadie hizo con el boxeo. El boxeo era peyorativo. A comienzos de la década del 30, Julio Florencio Cortázar se recibía de maestro y de profesor de literatura. Comenzó entonces a dar clases en pueblos como Chivilcoy y Bolívar. Más tarde enseñó en Mendoza, pero regresaba con frecuencia a Buenos Aires. Su familia, conformada por su madre, su abuela y su hermana, se había mudado desde Banfield al barrio de Agronomía. Vivían casi pegados a los predios de la facultad, en una casa de departamentos de la calle Artigas al 3200, frente a una pequeña plazoleta. Fue ese barrio, semejante a tantos otros barrios de la clase media ilustrada de Buenos Aires, el que vio florecer a un genio como Cortázar. Durante esos años, Cortázar escribe varios cuentos. Ahí podemos encontrar quizás los primeros cuentos de Cortázar, ya el periodo que podríamos decir de iniciación de escritor.
Y hay testimonio, es decir, son los cuentos que Cortázar reúne hacia el año 40 y tantos, 45, 46, en un libro que nunca publica. Algunos de esos cuentos sí se publicaron, ¿no? Sobre todo Casa Tomada, que publicó Borges en la revista Anales de Buenos Aires. Es decir, Borges todavía no había escrito sus libros de ficción y sus cuentos más famosos y reconocidos, y ya había en esos cuentos una inclinación por la literatura fantástica. Entregado ya a la literatura y dueño de una portentosa erudición, Cortázar se convirtió en habitué del Luna Park. Cada sábado compraba la entrada más barata y disfrutaba de las peleas. El Luna Park es la reunión de distintas texturas sociales que se reúnen los sábados como el gran espectáculo, pero que el zaguán verdadero, en donde está la polémica, es el Royal, en donde se hace la práctica del boxeo, el entrenamiento, el recibimiento de los grandes valores que vienen afuera, entre comillas, del boxeo, y en donde están todo el mundo tratando de catear quién va a ser el que va a caer primero por nocaut el sábado, o quién va a durar más, o cómo se va a jugar, porque había una mezcla que sale del Luna Park, a las orillas del Luna Park, en donde se reunía la tertulia, que no solamente era intelectual, sino que eran jugadores, apostadores, managers, prosonetas, existía todo eso. La historia del Luna Park es la historia del crecimiento de una ciudad que rápidamente se transforma en gran capital del espectáculo y el deporte. El primer Luna Park estaba ubicado donde ahora está el Obelisco, en Corrientes 1066. Esa manzana fue demolida al abrirse las avenidas Corrientes, Diagonal Norte y 9 de Julio. En 1931 se trasladó a su ubicación actual de Corrientes y Bouchard. El Luna Park se fue construyendo a medida que se podían hacer festivales de boxeo. En realidad, originalmente, el Luna Park nace con un baile de carnaval. El problema de los bailes de carnaval era cuando llovía. Era todo al aire libre, un terreno baldío. El Luna Park había sido fundado por Domingo Pache y su hijo Ismael, ambos empresarios de espectáculos, en sociedad con José Lecture, un antiguo boxeador. Se ofrecían en el viejo Luna Park funciones de teatro, circo y en un precario ring de madera, peleas de box. Durante los años 40, este centro del deporte y del espectáculo acompañó las transformaciones de la ciudad. Él se sentaba ahí y escribía. Se dirigía al Royal. Esto era un paseo natural común de él. Después subía pasando Córdoba hasta llegar a las Galerías Güemes. Era una cosa casi periódica. Lo hacía con otros amigos, con otra gente que estaba, tanto gente del boxeo como escritores y como gente de la farándula. Comenzaba el ascenso político del general Perón y miles de personas llegaban a Buenos Aires en busca de oportunidades de trabajo y ascenso social. Surgía con fuerza la figura de Eva Perón, a quien pronto llamarían la abanderada de los humildes. La élite tradicional y la clase media porteña miraban con recelo a los sectores populares que invadían la ciudad y los tildaban con el mote ofensivo de cabecitas negras. La mirada de Cortázar nunca, digamos, fue partidario de los gobiernos peronistas, al contrario, es decir, fue un opositor. Eso se ve como un testimonio directo en algunas entrevistas, reportajes. Pero lo que me parece interesante es ver la mirada de Cortázar en algunos cuentos de lo que sería, digamos, lo popular. Quizás esos cuentos se sitúan en los años 40, ¿no? El porteño suelta la atadura cotidiana para envolverse en la alegría del papel picado o del pomo de agua. Eran los años de gloria del tango. Durante los carnavales, en Buenos Aires se celebraban grandes bailes en los que la juventud se entregaba al género ciudadano, pero también a otros ritmos populares, como el bolero. Yo recuerdo haber estado en esos bailes bailando
Y entonces el carnaval era algo realmente, para un plástico, una observación extraordinaria. ¿Por qué? Porque estaba el disfraz pobre, por excelencia en Luna Park, ¿no? Y estaba el disfraz de los tipos que venían bien lustrados, que se disfrazaban hasta del zorro, cuando el zorro era famoso en esa época, o se disfrazaban del príncipe azul. Era un cocoliche del misturage excepcional, ¿no? Era una fantasía real, pero también nostálgica. En el Luna Park, más de 30.000 bailarines abarrotaban la pista cada noche. Durante una de esas multitudinarias reuniones danzantes, una noche del carnaval de 1942, sitúa Cortázar uno de sus cuentos más célebres, Las Puertas del Cielo. En el palco suena la orquesta de Francisco Canaro. El narrador es un tal Dr. Ardoy, hombre culto y rico que frecuenta los bailes para observar, casi como un científico lo hace con un insecto en el microscopio, a quienes llama los monstruos. Las Puertas del Cielo contiene una vívida pintura de la época y recrea con maestría el clima del jolgorio bailantero del Luna. Pero el cuento trasciende el costumbrismo para perseguir y apresar el misterio inexplicable de la vida. Cuando uno lee Las Puertas del Cielo de Cortázar y se imagina un público del interior del país, tal vez ligeramente marginal, que no tiene acceso a los grandes salones, podría imaginarse algo de eso volcado al Luna, porque era una zona en donde, por supuesto, nadie soñaba que podía existir Puerto Madero. En el cuento Las Otras Puertas del Cielo aparecen los bailes populares, las milongas, los patios de casas de barrio, las costumbres de estos sectores más populares, ¿no? En ese sentido me parece que Cortázar, desde la literatura, tiene una visión de este fenómeno que significa, digamos, el cambio social que implica el peronismo, ¿no? Y la presencia de los sectores populares. Año tras año, por el Luna Park desfila la vida argentina. El estadio, fundado por Pache y Lecture, es escenario privilegiado del pulso de Buenos Aires. En él suceden tanto acontecimientos jubilosos como tristes. Esplendores y miserias, todo pasa por Corrientes y Bullard. Aquí, durante un festival benéfico, el entonces coronel Juan Perón conoció en 1944 a una joven actriz llamada María Eva Duarte. Aquí pronunció un discurso quien fuera el más encarnizado rival de Perón, el embajador norteamericano Sproul Braden. Los comunistas argentinos celebraron el aniversario de la Revolución Rusa y algunos jóvenes alemanes aclamaron a Adolfo Hitler. El Luna celebró a otros boxeadores que repitieron el destino del Torito, como José María Gatica, el Mono. El pueblo despidió a ídolos como Oscar Ringo Bonavena, a Pascual Pérez, a Julio Sosa. En ese estadio cerraron sus campañas para la presidencia Arturo Frondizi y Arturo Illia. Aquí bendijo al pueblo Juan Pablo II. También bailó Maya Plisetskaya y cantaron Frank Sinatra y Luciano Pavarotti. Y los porteños escucharon por primera vez, en medio de un escándalo, la balada para un loco de Astor Piazzolla. Cortázar, ya instalado en París, continúa su obra y se consagra, sobre todo a partir de Rayuela, como figura central de la literatura latinoamericana y mundial. Yo creo que al pasar los años de su exilio, de su autoexilio, como muchos otros hombres creadores de Argentina, ¿no?, que tienen que ir a hacer su representación más allá del mar, ¿no? Yo creo que con los años, con la enfermedad, va tomando, yo noto, por lo menos, a lo mejor, de lenguaraz que soy, estoy diciendo esto, pero yo noto una cierta nostalgia en su obra misma, ¿no es cierto? Una nostalgia que se va haciendo cada vez más profunda. Julio Cortázar siguió escribiendo sobre boxeo hasta su muerte.
su cuento Segundo Viaje vuelve al mundo del Luna Park, al gimnasio con olor a linimento y a los cafés de la calle Bouchard que albergan a boxeadores novicios y perdedores en decadencia. Cortázar veía en el ring iluminado un escenario simbólico de la vida. Otro cuento sobre box es La Noche de Mantequilla, escrito en 1979, en el que recrea el triunfo en París del campeón mundial de los medianos, el argentino Carlos Monzón, sobre el peleador mexicano Mantequilla Nápoles. Por allí uno se imagina, en aquella noche de París, de febrero, supuestamente bastante fresca, metido entre la gente, con sus enormes anteojos, a un Julio Cortázar no mediático. Es muy difícil encontrar alguna crónica que lo ubique realmente a Cortázar dentro de la carpa. Pero cuando uno lee el cuento, descubre esos pequeños guiños de haber pisado tablas no muy seguras y de haber salido del metro o del metro con los carteles que decían por acá está la carpa. Uno se imagina a Cortázar en ese metro mezclado con la gente, como a él seguramente le hubiera gustado estar, metiéndose como uno más, con el ticket en la mano y asistiendo a la pelea. No creo que le haya interesado mucho que los periodistas supieran que él estaba. Yo por lo menos prefiero imaginármelo así, porque leyendo el cuento uno se da cuenta de que él no la vio por televisión, de que estuvo allí. El Luna Park está también en libros como Último Round, La Vuelta al Día en 80 Mundos y en Historias de Cronopios y de Famas, así como en sus cartas y ensayos. Desde su exilio parisino, Julio Cortázar evocó nostálgicamente en una larga lista los lugares esenciales de su patria porteña. Los paredones de la Chacarita, el billar y la hombría de los cafés de Once, el olor de los jardines y plazas de Villa del Parque, las vueltas por San Telmo. Ese Padre Nuestro ciudadano se cierra con una invocación a aquellas mágicas noches del Luna Park.